conocer la verdad, entonces la verdad te hará libre. Es decir, que la verdad rompe las cadenas del pecado. Y uno se pregunta entonces, ¿qué cosa es la verdad? Lo que dijo Pilato. Lamentablemente el hombre no la esperó, la respuesta. ¿Qué cosa es la verdad? Aunque Pilato no esperó la respuesta, la Biblia sí registra entre sus páginas la definición bajo el concepto divino de lo que es la verdad, esa verdad que hace libre. Y la Biblia presenta por lo menos 3 definiciones de lo que es la verdad. 3. La primera está en el Evangelio de Juan, capítulo 17, el verso 17. La primera de ellas. Dice allí la Escritura: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que la primera definición bíblica de la verdad es que ella es la verdad. Así que no es un conjunto de cosas que yo armo y que me escudo tras de ella para argumentar, sino que bajo el concepto de Dios, la primera definición de verdad es su palabra. Y cuando uno ve a la luz del libro de Hebreos, el capítulo 4, el verso 12, dice que la palabra de Dios es como una espada de 2 filos, que penetra y discierne los pensamientos del corazón y de la mente y llega hasta el alma, hasta lo profundo del ser. Y cuando esa declaración bíblica dice que es como una espada que corta, que es de doble filo, yo me la imagino entonces una espada de doble filo, que ella corta cuando va, ella corta cuando regresa, porque tiene filo por ambos lados. Y la Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo. ¿Qué es lo que corta la espada? La palabra de Dios. Ella corta el pecado cuando ella penetra en el corazón del hombre, porque es allí donde debe estar. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice la palabra de Dios. Así que cuando la palabra de Dios ocupa el lugar que debe ocupar, que es el corazón, entonces ella, como una espada de doble filo, corta cuando va y corta cuando regresa, y corta es el pecado, y lo corta en el corazón, porque la Escritura dice que malo y perverso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? De allí salen los adulterios, de allí salen las fornicaciones, de allí sale la mentira, de allí sale el orgullo, de allí sale la hipocresía, de allí sale toda clase de pecado que se exterioriza, sale del corazón. Por eso la Escritura dice que ella debe ser colocada allí en la mente, en el corazón, y como una espada corta cuando va, corta cuando viene. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y la primera definición de verdad es la Biblia. La segunda definición de verdad aparece en el Salmo 119, verso 86. Y dice ese texto: todos tus mandamientos son verdad. Todos tus mandamientos son verdad. Cuando uno se pregunta ¿dónde deben estar los mandamientos de Dios? El libro del profeta Jeremías dice que en el nuevo pacto vendrían días cuando el Señor escribiría los mandamientos en la mente y en el corazón del hombre. Así que los mandamientos que son la verdad, la Escritura dice que el Señor los iba a colocar en la mente y en el corazón, allí donde está la podrida llaga, allí donde está la contaminación, allí donde está la enfermedad, allí donde está el pecado, allí donde está el Señor que trata de controlar la vida del hombre y que neutraliza su razón y que neutraliza su conciencia y lo arrastra a hacer lo que no quiere hacer, y como consecuencia experimenta dolor en el corazón al ver todo lo que pasa a su alrededor. En ese lugar donde subyace la enfermedad, el problema, la llaga, la hediondez, allí dice la Escritura que Dios escribe la verdad, su ley.
la tercera definición de verdad aparece en el Evangelio según San Juan, el capítulo número 14, el verso número 6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que la tercera definición de verdad es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo en el libro de Proverbios? Él dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Es allí en el corazón donde el Señor, que es la verdad, que es la persona verdad, quiere alojarse, porque es allí donde está el problema. Es allí donde está la inclinación, es allí donde está ese señor llamado pecado que toma el control de la mente, que quiere enseñorearse, que quiere dominar y que te hace arrastrar, tratando de neutralizar tu propia razón y tu propia conciencia. Es en ese lugar que la Escritura dice que el Señor, la persona verdad, quiere sentarse. Dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Por eso es que tú tienes que darle la vida a Jesús. Es por eso que tú tienes que permitirle al Señor que entre en tu corazón. Es por eso que tenemos que permitírselo. No dice Él: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre su puerta, yo entraré a su casa, cenaré con él y él conmigo. Yo voy a entrar a su corazón, yo voy a entrar a su vida. Pero es aquella persona que una vez que escuche que yo le estoy tocando, entonces abra su corazón. Yo no lo voy a violentar, yo no lo voy a obligar, yo no voy a forzar su voluntad. Yo simplemente toco, lo llamo, porque me quiero sentar en ese lugar, en el corazón. Así que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad es la palabra de Dios, la verdad es su santa ley y la verdad es Jesucristo. El asunto es que el texto bíblico dice, San Juan 8:32 dice: conoceréis la verdad. ¿Y qué significa la palabra conocer? Porque para nosotros en la vida cotidiana decimos que cuando le estrechamos la mano a alguien e intercambiamos nuestros nombres, nosotros decimos: nos conocimos. Yo me llamo Víctor, tú te llamas Pedro, charlamos un rato y entonces después decimos: ya yo conocí a Pedro. Pero en las Sagradas Escrituras la palabra conocer no tiene esa connotación. Vamos a tomar unos dos ejemplos rápidamente. El primero allí en Génesis capítulo 4, el verso 1. En Génesis capítulo 4, el verso 1. Dice la Escritura: y conoció Adán a su esposa Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: he adquirido varón de parte de Jehová. Y conoció Adán a su esposa Eva, la cual dio a luz un hijo. Si esa palabra se estuviese utilizando en el sentido común, como nosotros, o cotidiano, perdón, como nosotros la usamos, sería una contradicción. Porque usted retrocede un poco antes y ya se da cuenta que el Señor le presentó a Eva, se la presentó a Adán, los casó, los dejó en el jardín, compartían juntos. Después la mujer fue y tomó del fruto, comió, se lo ofreció a su esposo comió. Después vino Dios, los interpeló, ellos se defendieron, le echaron la culpa a la serpiente, etc. Después de eso Dios los sacó del jardín. Así que se conocían. En el sentido como nosotros utilizamos la palabra conocer, ellos se conocían. Entonces, ¿qué connotación tiene la palabra conocer en el capítulo 4, versículo 1, siendo que ya habían pasado tanto tiempo juntos? El mismo versículo nos lo dice. Dice que dio a luz y conoció a Adán a su esposa Eva, la cual concibió y dio a luz a su hijo. Así que la palabra conocer allí está clara. Sencillamente hace referencia a la intimidad. En el caso de Adán y Eva hace referencia a la intimidad entre un hombre y una mujer que se aman
que se han jurado amor verdadero, se entregan el uno hacia el otro y en el deber ser dentro del matrimonio, y entonces dan a luz un hijo. Así que la palabra conocer tiene que ver con intimidad. Y no lo vamos a leer por razones de tiempo, el otro ejemplo, pero tenemos el ejemplo de Sodoma y Gomorra. Cuando llegaron aquellos varones que no eran otra cosa que dos ángeles de Dios, llegaron a la casa de Lot se introducieron a su casa. Dice la escritura que se agolparon los hombres de la ciudad, desde el más pequeño hasta el más viejo, hasta el más grande. Y entonces le dijeron allí a Lot: saca a esos hombres para que los conozcamos. Y dice la escritura que entonces Lot salió a la puerta de la casa y dijo: por favor, les ruego que no le hagáis daño a estos varones. Aquí tengo una hija que no ha conocido varón. Haced con ella lo que queráis, pero no le hagáis daño a estos varones. Y uno diría: oye, pero si estaban, era algo cordial, porque estaban diciendo: quiero conocerlos, sácalos. ¿Y por qué Lot salió con la hija ofreciéndoselas y diciéndole que hiciesen lo que quisiesen con ella? Porque la palabra conocer tiene otra connotación, y es intimidad. Y todos esos hombres prácticamente eran homosexuales. Dios ama al homosexual, pero tiene el poder para cambiarlo. Quiere y puede cambiarlo. Y dice la escritura que descendió fuego después que Lot y su familia salieron de allí y destruyó la ciudad. Así que la palabra conocer hace referencia a la intimidad. Cuando nosotros tomamos lo que dijo Jesús: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, Él está diciendo: si tú tienes un contacto íntimo, si tú tienes un contacto profundo, si tú tienes un contacto verdadero, al mismo nivel de profundidad que tiene el contacto un hombre con una mujer que se aman, que se entregan absolutamente sin reservas el uno al otro, si tú tienes ese nivel de profundidad de contacto, entonces serás libre. Si tú tienes ese contacto similar al del hombre y de una mujer que están casados y que se entregan en la intimidad sin reservas, si tú tienes ese contacto con mi sagrada ley, con mi palabra y conmigo, entonces tú serás libre. No es un asunto intelectual, no es un asunto que yo un conjunto de cosas en mi cabeza, armo un rompecabezas y entonces tengo un conjunto de argumentos sobre los cuales yo me paro y comienzo a discutir con la gente, demostrándole que yo tenga la razón. Y es muy probable que tengas la razón teóricamente hablando, pero ese no es el verdadero valor de la verdad. Armar mi territorio, colocar mi barrera para poder discutir con los demás y que no me ganen, ese no es el verdadero valor. El verdadero valor que dijo Jesús es que esa verdad, si la conocemos, entonces nos hará libres. ¿Cómo es eso posible? Porque diría alguien: yo he leído tanto, me la paso leyendo, ya yo conozco, y entonces conozco la verdad, sé cuál es la santa ley de Dios, conozco la Biblia porque he hecho muchas veces el año bíblico, le he pedido a Jesús que venga a mí, así que ¿cómo puede pasarme eso? ¿Cómo puedo tener yo ese contacto profundo, ese contacto íntimo? San Juan capítulo 16. El verso número 13. Dice la palabra de Dios allí: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Quién nos va a guiar a la verdad?
Dice la Escritura que cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Así que es el Espíritu Santo el que agarra al hombre, esclavo del pecado, pero que se entrega a Él, lo agarra y lo sumerge en las profundidades de las aguas cristalinas llamadas verdad, donde está la palabra de Dios, donde está su sagrada ley y donde está Jesucristo. No es un asunto intelectual tanto como decir, no es un asunto teórico tanto como decir, es un asunto que el Espíritu Santo te toma porque tú permites que te tome, porque tú decides que te tome, porque tú abres tu corazón y Él te toma, te agarra y entonces, repito, te sumerge en las aguas cristalinas de la verdad, donde está la santa ley de Dios, donde está la palabra de Dios y donde está Jesucristo, y te la hace conocer al nivel de intimidad, donde pega no en el intelecto, sino donde pega en el corazón, donde arranca desde adentro hacia afuera, donde hace el renuevo, de donde hace la transformación, donde llega a donde está la enfermedad, donde deposita la medicina. Por eso el apóstol Pablo, en el capítulo 7 de Romanos, capítulo 7 de Romanos, el verso número 14, dice: porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido bajo el pecado. Pues lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Miren ustedes lo que está diciendo él. Algunos dicen que el apóstol está colocándose en lugar del mundo y que no se está refiriendo a él cuando dice esto. Pero yo prefiero tomar en este momento que él se está refiriendo a sí mismo. Pues lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Él está diciendo, hay un conflicto en el corazón del hombre, hay un conflicto en el corazón del ser humano cuando se encuentra con Dios. Cuando el Espíritu Santo comienza a susurrar a su mente, a su vida, cuando Jesús viene a su encuentro, comienza a generarse un conflicto y entonces la persona se consigue en esta encrucijada. Quiere hacer lo bueno porque sabe lo que es lo correcto, porque el Espíritu Santo le indica el camino, pero entonces hay una fuerza que lo hace inclinarse hacia lo malo, que lo atrae hacia lo malo, y entonces está en esa disyuntiva. ¿Qué voy a hacer? Y yo no entiendo por qué termino haciendo lo que no quiero. Es lo que termino haciendo. Termino haciendo lo que aborrezco y lo que quiero no lo puedo hacer. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuántas personas encontramos nosotros en el camino que dicen exactamente eso? Yo no quiero seguir con las drogas porque yo no necesito que tú me digas que son malas. ¿Necesita usted decirle a un drogadicto que las drogas son malas? Él la sabe. ¿Necesita usted decirle a un alcohólico que el alcohol es malo? Él lo sabe. ¿Necesita usted decirle a un fumador de cigarrillo que el cigarrillo produce cáncer? ¿Cuántas veces se lo han dicho? ¿Necesita usted decirle a una persona que se deja arrastrar por las bajas pasiones que su vida corre peligro, que se puede enfermar, que se puede contaminar, que está dañando su propia dignidad, que no se está dando su puesto? Usted necesita decírselo. Él lo sabe. El problema no es de conceptos, el problema es de que no puedo. Ese es el problema, no puedo. Sé que debo hacer otra cosa, pero no puedo. Y la persona se siente encerrada, atrapada en ese asunto. De manera que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, pues el querer está en mí, pero no hacer el bien. Porque no hago el bien que quiero, escucha bien esto, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Esto hago.
¿Cuántas veces he decidido hacer lo correcto? ¿Cuántas veces lo he querido? ¿Cuántas veces lo he prometido a mis seres queridos? No volverá a pasar, y se lo he dicho con verdad. Pero entonces termina sucediendo lo contrario y el dolor es más grande. Porque queda el trago amargo de que has defraudado a quienes quieres y a quienes no querías defraudar. De manera que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, pues el querer está en mí, pero el hacer el bien no. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya soy yo quien lo hace. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Versículo número 24. Mire lo que dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando él se observa a sí mismo, cuando él se ve en el problema que tiene, cuando él se ve en la situación de conflicto, con la inclinación hacia lo malo, pero con el deseo de hacer lo bueno, entonces él se describe diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién podrá romper estas cadenas? ¿Quién podrá darme la libertad de esta cárcel que se llama pecado? ¿Quién me podrá librar de esta fuerza que no me deja hacer lo que quiero en realidad? ¿Quién me va a dar la libertad de estas cosas? Porque yo me siento miserable. Jesús le responde a todo aquel que diga eso. Jesús le responde: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Espíritu Santo es el encargado de hacerte conocer, de hacernos conocer, porque yo soy el primero, de hacernos conocer la verdad y de llevarnos entonces sumergido a las aguas cristalinas de la verdad, las aguas puras de la verdad, para renovar y purificar el corazón, la mente, donde está la inmundicia, la enfermedad, la contaminación, la podrida llaga, la hediondez. El Espíritu Santo hacia allá, más allá de la mera letra, de la mera lectura, el Espíritu Santo hacia allá. La pregunta es: ¿a quién le da Dios el Espíritu Santo? La Escritura dice que por lo menos hay 3 condiciones. En primer lugar, al que se lo pide, dice la Biblia. ¿Queremos pedir el Espíritu Santo en esta mañana? Levante la mano. Amén. En segundo lugar, la Biblia dice: ¿a quién le obedece? A ese que le obedece, Dios le da el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren decirle: Señor, ayúdame a obedecer? Amén. Y en tercer lugar, la Biblia dice que a quien le entrega su vida totalmente a Jesús en las aguas del bautismo. Dijo el apóstol Pedro, arrepentíos y convertíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo Dios se lo da al que se lo pide, al que le obedece, y al que no habiéndolo hecho se bautiza. Y es el Espíritu Santo, dice Juan, quien nos lleva y nos sumerge en las aguas cristalinas de la verdad. Aquella verdad que alojada en el corazón, entonces rompe cadenas y nos hace libres. Hoy Jesús te llama para que conozcas la verdad. ¿Dónde está la primera persona que en esta hora quiere decirle: Señor, hoy decido dejarme llevar por el Espíritu Santo a las aguas cristalinas de la verdad,
para que sean en mí rotas las cadenas del pecado y tú me hagas libre. ¿Dónde está esa persona que le va a entregar su vida a Jesús en esta hora? Levanta su mano, allí donde está. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está la primera persona que le va a entregar su vida a Jesús. Y estamos hablando en este momento precisamente del bautismo, porque hay que pedirlo, y ella levantó su mano pidiendo el Espíritu Santo. Hay que obedecerlo, y ella levantó su mano pidiéndole a Dios: Señor, ayúdame a obedecerlo. Y le faltaba solo una cosa: ser bautizada. Y en este momento ella está tomando la decisión. ¿Hay alguien más así en el nombre de Jesús en esta hora? ¿Hay alguien así que el Señor llama, que le está mostrando el camino y que quiere librarlo en esta mañana? ¿Hay alguien así que quiere pasar acá al frente en esta hora? Denaís Mendoza está aquí presente, 22 años. Ella tiene un pedido acá. Desea que sea el pastor Marcos González quien la bautice. ¿Está por allí el pastor? Tu pedido será concedido. Sí está.